Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma. Siempre hemos hablado, el Señor Jesucristo pudo haber nacido en una cuna de oro, como rey, soberano, sobre todo, sí o no, pero Él escogió despojarse a sí mismo y someterse a la voluntad del Padre, humillándose hasta lo sumo. Entonces podría decir usted, pero ¿qué significan nuestras fuerzas? ¿Cómo puedo amar a Dios con todas nuestras energías, todo nuestro cuerpo, toda nuestra fuente de poder en nosotros, de carnalidad en nosotros? Debemos de someterla en amar a Dios con todo el power, como le quiera decir. Estaba estudiando yo el libro de Nehemías y le invito a que usted lo haga. Puede empezar desde el número 1 de Nehemías. ¿Cómo Nehemías organizó al pueblo? Y dice que con una construía al pueblo y con la otra mano tenía la espada. Ay, hermano, ¿le parece a usted que eso es algo tan común? Y Dios todo lo ve. Y se glorificaba al Señor de que su pueblo ponía todo el empeño, toda la energía. Unos se desvelaban, trabajaban de día, otros de noche. Lea la historia, lo invito. Y se va a dar cuenta de qué mensaje tan poderoso Dios nos puede dar a cada uno. Libro de Josué 1 en adelante, también podemos aprender cómo es necesario que nosotros debemos de ser fuertes en medio de las dificultades y no tener temor. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, ten ánimo. La vida cristiana no es fácil. No, hoy hablamos con una señora en el trabajo. Jesucristo no dijo ancho y amplio es el camino que conduce a la vida eterna, ¿o sí? Porque si así lo dijo, hermano, yo creo que no estoy predicando el mismo evangelio. No lo dijo así, ¿verdad? Digo, angosto es el camino que conduce a la vida eterna. Y ancho, el camino que conduce ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por él. El evangelio no es fácil. Pocos son los que entran por él, dice la palabra. Pocos. Esto no es para todo el mundo. Pero la oportunidad está abierta para todos. Para todo aquel que decide reconocer al Señor como su único y suficiente Salvador y amarlo por sobre todas las cosas, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y Dios le va a dotar y le va a facilitar el camino. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y hallaréis descanso para vuestras almas, dijo el Señor. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Él es que somos más que victoriosos. En Él, porque mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Amén. Esther intercedió por el pueblo. ¿No ha leído usted la historia de Esther? ¡Qué poderosa! Mandó a ayunar al pueblo y se sometió al rey, arriesgando su propia vida, pero confiando en que el Señor le iba a permitir la benevolencia y la gracia ante los ojos del rey para poder interceder por su pueblo. Lea la historia, el libro de Esther. Pero algo más profundo, y quiero llevarlo ahí ya casi para ir terminando, hermanos, a la vida de Jesucristo. Y la quiero leer aquí en el libro de Isaías. Y algo que me impactó, hermanos, poderosamente. Anoche todavía lo estaba volviendo a leer y me dejaba impactado. El Señor Jesucristo, ahí tengo Isaías 53. El Señor, hermanos, da una prueba y un ejemplo contundente a nuestras vidas de cómo debemos de vivir ante los ojos de Dios.
Le decía él a sus discípulos, no os preocupéis por qué vais a vestir, ni por qué vais a comer, porque cada día trae consigo su propio afán. ¿Sí o no? Y él dice, las zorras tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza. Cuando muchos lo querían seguir. Jesucristo da el ejemplo perfecto de cómo es un soldado, debe de esforzarse y de someterse a la voluntad de Dios en obediencia, porque por sobre todas las cosas Dios desea que usted y yo le obedezcamos. Y de la única forma que yo he entendido que podemos obedecer a Dios en su palabra es amándole. No hay otra forma. Y a través de su Santo Espíritu, porque Él es quien nos capacita. No nos capacita nadie más. Porque la batalla cristiana, hermanos, es individual. Usted y yo nos congregamos aquí, pero la batalla no es comunitaria. Podrían haber algunas batallas que enfrentamos unidos como hermanos. Pero la batalla espiritual es individual a la que usted enfrenta, la cual pelea día con día. Si alguno quiere venirse en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos es cuando nosotros estamos dispuestos a entregar todo al Señor. No a nosotros, todo a Él, a Él, a Él y para Él. Y Jesucristo es el mismo ejemplo que puso todo en las manos del Padre. Pero leamos Isaías 53, todo el capítulo. Miren qué poderoso. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, dice, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Fue herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperará, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Yo no sé, hermanos, si a usted le impacta esa poderosa profecía hablando de Jesucristo, de qué manera él fue llevado, hermano, azotado. Pero a mí me impacta cada vez que lo leo, hermano, me conmueve y me hace reconocer, hermano,
¿Quién era yo para que el Señor tuviera misericordia de mí? ¿Quién era yo para que el Señor decidiera descender de los cielos y humillarse a sí mismo y pagar en una cruz con muerte por usted y por mí, por toda la humanidad? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aleluya. Lucas capítulo 22. Ya casi para ir terminando. Versículo 39 al 44 dice: y saliendo se fue como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto las rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gloria a su nombre, amén. Poderosa palabra. Como el Señor, hermano, estuvo dispuesto a enfrentar todas las circunstancias adversas que pudo haber enfrentado, despreciado, desechado, no lo aceptaban ni en su propia ciudad. Y más sin embargo, Él siguió firme hacia adelante, haciendo la voluntad del Padre. Por eso, hermanos, el Señor no nos puede tomar como inocentes, sabiendo y conociendo la verdad. Dios nos juzgará, porque dice que Dios juzgará a los vivos y a los muertos para dar a cada quien según haya sido su obra. ¿Por qué? Porque no tomará por inocente al culpable, porque nos ha llamado y nos ha hablado en su palabra, y a través de su Hijo Jesucristo nos ha puesto ejemplo para vivir conforme Él quiere que vivamos. Y no vamos a tener excusa de decirle: Señor, yo no pude. Mandé a mi Santo Espíritu, te dirá, para que te ayudara y para que Él te revelara la verdad, para que Él te guiara en todos tus caminos, para que no te desviaras. Y aún así no escuchaste. ¿Cuánta necesidad hay afuera? Estamos hablando de tantas cosas. Hermanos, no nos acostumbremos a la maldad del mundo. No nos acostumbremos a ella. Jesucristo se sometió al Padre, hizo sometimiento, le dolía también, porque era humano. Jesucristo era 100% hombre, un ser humano, y dice que su sudor era como gotas de sangre. Y oraba Él no en secreto. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Su vida espiritual depende de usted y de nadie más. Cada uno de nosotros, depende de nosotros mismos. Si usted quiere la palabra, la toma, y si no, la deja. Usted y yo podemos decidir obedecer o desobedecer al Señor. Pero la desobediencia, créanlo, traerá su justa recompensa a cada uno, las consecuencias. Y de igual forma, la obediencia, aunque parece que no paga bien, porque parece que a los impíos les va mejor que a los hijos del Señor. Pareciera, pero no se confunda, hermano. No se confunda. El Señor es un juez justo y fiel. Y a cada quien nos va a dar lo que nos corresponde. A cada quien. El Señor Jesucristo, mire en Isaías 53, una lectura tan poderosa, hermanos, que a mí me conmueve. Cómo el Señor decide enviar, y mire y profetiza cuántos años antes de que esto suceda. Y usted ha visto, y si nos ponemos a estudiar la vida de Jesucristo, hermanos, lo azotaron, imagínense, el propio sacerdote del templo le escupe la cara a Jesucristo. Lo condena a la muerte. Los que supuestamente deberían de haber dado testimonio de Él. Y de igual forma
pasará en estos últimos tiempos. Iglesias donde supuestamente deberíamos de dar testimonio de Jesucristo. Muchos se han enriquecido a sí mismos y se han endiosado a sí mismos y han perdido a muchos feligreses y a muchos rebaños han distorsionado. Y cada uno tendrá su justa recompensa. No estoy aquí para juzgar a nadie, pero hablo de lo que el Señor pone en mi vida cada día. Y es importante, hermano, que usted y yo entendamos esto. Cada uno vamos a entregar cuentas. Y si no amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente, y con todas nuestras fuerzas, no vamos a poder llegar más allá. ¿Por qué razón? Si usted solo decide amarlo con cierta parte de su cuerpo, Señor, yo te quiero con mi corazón, pero no con mi fuerza, con mi alma, pero no con mi mente. No, hermano, todo en sí. Usted y yo somos un ser humano completo. Y aunque tenemos muchas cosas que pudieran decir que no dependen, fíjense que el corazón, a pesar de que es el órgano más importante en nuestro cuerpo y que nos da vida, no depende de sí mismo. Porque me explicaba mi primo que si usted y yo tuviésemos una muerte cerebral que no conecte con el corazón, a la hora que lo desconecten de una máquina, muere. El corazón muchas veces sobrevive cuando está conectada a la persona. O sea, todo va en relación. Usted no puede, y yo no podemos decir que amamos al Señor con el corazón, mas no con el alma. Con la mente, mas no con las fuerzas. No se puede. Dice que una rama no puede dar, si es de buen árbol, no puede dar frutos malos. Debe de dar buenos frutos. Pero si es de malos frutos, va a dar malos frutos. Usted y yo somos la simiente del Señor. Amén. Hemos creído en Él, en su nacimiento, en su resurrección, en su muerte y en la ascensión al cielo. Somos su linaje que Él nos ha puesto sobre esta tierra. Y hemos creído en todo lo que hemos entendido en su palabra y lo que el Señor nos ha transmitido a través de los predicadores y etcétera. Por ende nosotros vamos a dar testimonio y vamos a dar el fruto que Cristo dio. Le decía a alguien en esta semana, debemos de tomar el ejemplo de Jesucristo. Caminar como Él caminó. Y yo decía, pero es que imitar a Jesucristo está muy duro, usted me dice. ¿Y quién le dijo que es fácil? Pues no es fácil. Negarnos a nosotros mismos no es fácil. No, es difícil, pero es necesario. Es necesario negarnos a nosotros mismos para que el Señor sea exaltado en todo. Espero, hermanos, que este mensaje lo tomemos, lo consideremos, lo reflexionemos, ¿ya? Estudiémoslo, meditémoslo en nuestros corazones y pongámoslo en práctica. Lo poquito o mucho que hemos entendido, atesorémoslo y dejemos que haga para lo que Dios lo ha enviado. Que el Señor les bendiga, hermano. Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.